Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al evento Escuelas que Protegen. Nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy en este espacio de encuentro. Hoy nos reunimos con un propósito fundamental: apoyar a fortalecer el compromiso de las escuelas como lugares seguros de cuidado y protección para niños, niñas y adolescentes. Sabemos que la prevención del abuso sexual infantil es tarea de todos: familia, maestros, autoridades educativas, estudiantes y sociedad. Por eso este evento es tan valioso, porque apoyamos a que juntos aprendamos, reflexionemos y construyamos mejores entornos para nuestras infancias. Y en el marco de la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual infantil, cedo la palabra a nuestra directora general, la licenciada Anaís Jurado, quien nos ofrecerá un mensaje de bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Oigan, pues primero que todo, no saben lo agradecidos que nos sentimos desde el museo. Tenemos un auditorio lleno, un sábado en la mañana, antes del regreso a clases. De verdad que no saben lo felices que nos hace y también un poco el poder hacer cada vez más eventos para conectar más con ustedes docentes y la labor tan importante que hacen. Realmente cuentan con su casa, realmente estamos cada vez más tratando de escuchar y aprender de qué necesitan en esas aulas de clase, cómo podemos ayudar, qué herramientas les podemos facilitar. Entonces, pues nada, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá y no quiero extenderme mucho porque pues, sé que muchos están desde temprano y queremos pasar a una conferencia espectacular que tendremos en breve, pero sí les quería compartir un par de mensajes muy breves. Primero, no saben lo que nos emociona poder inaugurar una exhibición como esta. Algunos ya tuvieron la oportunidad de hacer el recorrido antes de esta conferencia, los que no, también vamos a tener recorridos acabando la conferencia, aprovechen, ya están acá. Pero nos emociona que es la primera exhibición con esta temática tan tabú, pero tan necesaria en temas de concientización en México que tiene nuestro país, ¿no? Eso nos emociona un montón y pues ahorita un poco la petición es ayúdennos a que tenga el mayor impacto posible, ¿no? De nuestro lado hemos hecho pues todo lo posible por construir una exhibición que le hable a docentes, a cuidadores, a padres de familia, a las mismas infancias, que no es un desafío fácil poder ir abarcando esos distintos públicos, pero lo hicimos porque estamos convencidos que México lo necesita, nuestras infancias lo necesitan, y el primer paso para hacer el cambio es crear conciencia, ¿no? Romper tabús, poder hablar de estas temáticas tan complejas y facilitar herramientas como lo puede ser una experiencia de un recorrido guiado como el que acaban de vivir para poder cambiar nuestra sociedad. Entonces, pues nada, invitarlos a que nos ayuden no solo a venir, a invitar a otros docentes, a traer a sus estudiantes, a recomendarlo con padres de familia, pero en general a compartir el mensaje, porque al final del día son temas que a veces decimos que no sé ni cómo empezar a abordarlo, ¿no? Esto se escapa de nuestras manos y un poquito es facilitar con exhibiciones como estas el hacerlo mucho más accesible y que sí podamos tener herramientas para platicar. Yo les diría que en los 2 meses que tenemos de haber inaugurado ha sido maravilloso ver a padres con sus hijos en la exhibición, usando la exhibición como herramienta para conversar de estas temáticas, ¿no? También hemos visto a docentes que ya han estado viniendo para luego traer a sus estudiantes, entonces pues nada, sumamente emocionados. Yo quisiera nada más complementar con un poco lo agradecidos e impresionados que estamos en el museo con la labor que hacen. Realmente nosotros en el museo nos enfocamos sobre todo en jóvenes, tenemos otras herramientas para empresas, para colaboradores, pero donde hemos notado que hay un impacto impresionante con los jóvenes, y
pues ustedes son nuestros principales aliados para poder llegar a ellos. Entonces, muchas gracias por sumarse a esta causa, gracias por estar aquí hoy y pues nada, espero que podamos hacer muchas cosas más juntos, cuentan con nosotros y pues nada, yo sé que ya un poquito les hemos conversado otras herramientas que tenemos, que seguimos construyendo, pero al final del día estamos para servirlos, para apoyarlos, para sumar, en poder realmente acompañar nuestra educación con valores, con promover la tolerancia, la dignidad humana, espacios seguros, que nuestros salones de clase sean otra avenida para realmente abordar los temas que a veces en el hogar no se conversan, que no hay otro medio donde aprenderlos y transformar al final del día a nuestros jóvenes y por ende a nuestra sociedad. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y bueno, para no retrasar más, les quisiera presentar a la maestra Margarita Griespach. Es pedagoga por la Universidad de Texas y la Universidad Iberoamericana. Hace más de 30 años trabaja en temas relacionados con las infancias y sus derechos. En el 2003 fundó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Y desde esa dirección encabezó múltiples litigios en representación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y a partir de esos aprendizajes ha generado estándares y procedimientos para mejorar el acceso a la justicia de las infancias en México. Actualmente es consultora independiente especializada en las infancias y su justicia. Bienvenida Margarita, es un honor tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¡Ay, qué lleno! Pues ya me dieron mi chunchito, que a ver si lo logro. Así se puede. Buenos días, qué bueno que están aquí. A ver, para darme una idea de quienes están aquí, ¿quiénes son docentes frente a grupo? ¿Ok? ¿Quiénes están en lo administrativo? De los docentes frente al grupo de preescolar, ¿quiénes tenemos? De primaria. ¿Y de secundaria? Ok, está bastante parejito, me da gusto. Si digo alguna barbaridad o alguna cosa que alguien simplemente no puede soportar sin hablar, por favor, levanten la mano, levanten la voz. Y no pasa nada y lo vamos dialogando y habrá, entiendo, un tiempo suficiente para que tengamos algunas preguntas y respuestas. Si me ayudan con el tiempo, porque como empezamos un poquito más tarde lo pensado, nada más me preocupa que tengamos ese espacio de preguntas y respuestas, porque no sé a qué hora se tienen que retirar y la vida de sábado que para ustedes, pues, y más ahora empezando clases, valiosísimo. Les quiero contar un poco de dónde se genera lo de la jornada para una infancia libre de violencias. Yo, como mencionaba, Anaí, trabajaba en una organización civil que litiga casos de... No, Anaís. Sí. Algo me quedó en la cabeza de que no lo había dicho bien, perdón. Litigábamos casos de violaciones de derechos contra la infancia y empezamos a ver varios casos de escuelas, nos llegaban casos en donde las testimoniales verdaderamente nos dejaban sin comprender. En el 2008, me parece que fue, 2009, nos llegó un caso de una escuela en Iztapalapa en donde eran 30 niños y niñas de edad preescolar y, para hacerles el cuento corto, terminaron en ese caso sentenciados 7 maestros, maestras, la directora y personal de intendencia. En el 2018 nos llegó un caso similar. Era para entonces el 4.º caso que nos había llegado con los mismos patrones.
Los patrones que más llamaban la atención era de que se trataba de agresiones sexuales que involucraban a niños en grupos, no a niños en lo individual. Nosotros ya antes habíamos visto casos en donde había múltiples víctimas en una misma escuela, pero casi siempre era una acción que sucedía reiteradamente con diferentes niños solos, niños o niñas. Aquí eran grupos de víctimas. Era sumamente llamativo que lo que los niños narraban era participación de múltiples adultos conjuntamente en las agresiones. Eso era muy inusual. Claramente lo que también genera preocupación no solo es qué es lo que estaba sucediendo, sino cómo explicas la coincidencia de tantos delincuentes actuando conjuntamente en una misma escuela. Porque aún si supones la extraña casualidad de que múltiples agresores coincidan en una escuela, ¿cómo explicas que actúan conjuntamente? Lo que describían los niños y las niñas muy pequeños, tenían 3, 4, 5 años, era absolutamente insólito, pero había patrones extraños que se repetían en las testimoniales de los niños de las diferentes escuelas. Describían el uso de máscaras, describían las situaciones donde hay una puesta en escena, describían tipos de violencia física y sexual muy específica, y entonces tú tienes testimoniales de niños tan pequeños y de repente dices, pues es lo mismo que contaron los chavitos de Iztapalapa, ¿cómo es posible? ¿No? De los múltiples niños que representamos, algunos describían cámaras, algunos. Y lo que pasa es que la testimonial infantil, la narrativa infantil, es subjetiva y los niños cuentan lo que para ellos es significativo, no lo que objetivamente puede tener relevancia en una situación específica. Ustedes díganme si creen que para un niño en nuestros tiempos que corren es llamativo que alguien saque un celular a tomar fotos. Del desayuno, del café con el dibujito cada vez más complicado que te sirven. La presencia de cámaras mientras sucede un acto de violencia sexual no es llamativo para un niño de 4 años que no tiene información sobre la producción de materiales de explotación sexual. Y entonces, que mencionen las cámaras es fortuito, o muchos de sus testimoniales refieren la grabación de material de explotación de manera indirecta y subjetiva, reproduciendo diálogos en donde les decían foto, foto. O sea, hablan de su experiencia y de lo que les es importante. Entonces, bueno, son casos sumamente preocupantes, se terminaron documentando en un informe que se llama Es un secreto, la explotación sexual en escuelas. Se publicó y ya va su tercera edición actualizando los datos en donde se documentan 25 escuelas que repiten casos con estos patrones en 10 estados de la República. Entonces, lo que hemos logrado como organización es el litigio de casos individuales, de escuelas individuales. En 2018 se litigó un caso en donde hubo 2 sentenciados, pero los niños refieren hasta 13 adultos involucrados en las agresiones, y se genera una sentencia verdaderamente inusual. El juez penal, frente al conjunto de testimoniales que ve, no solo decide sentenciar y condenar, es algo así como 480 años, las sentencias penales de los dos agresores enjuiciados, sino que decide sentenciar al Estado mexicano. Esto no tiene precedentes, es una sentencia, fue un juicio en el 2021, que duró 144 horas, fueron más de 300 testimoniales, y fue en diciembre, entonces era justo Navidad, o sea, era así como agotador. Y la sentencia determina
que como era una escuela pública y entonces los agresores eran servidores públicos, condena al Estado mexicano a la reparación del daño. Y la reparación del daño significa un montonal de cosas. Lo que normalmente entendemos como reparación de daño es: te doy tanto dinero para terapias y para este tipo de cosas, y eso es una parte importante de la sentencia, que considera no solo a los niños y niñas en lo individual, sino a sus familias. Y entonces hay una parte de dinero para terapia, y además terapia a través del ciclo de vida. Porque si un niño tiene 3 años cuando sufre abuso sexual, sabe que lo que está pasando le duele, le lastima, lo hace sentir muy mal, pero no entiende lo que está pasando en términos de la parte sexual. Ese niño, cuando entre a la pubertad, cumpla 12, 11, 12, 13 años, de repente va a decir: ah, eso que me pasó es esto que ahora estoy empezando a entender, que tiene que ver con la sexualidad humana, y se resignifica, y hay un nuevo impacto emocional. Y entonces la sentencia considera que estos chicos y chicas van a necesitar terapia a lo largo de su vida, y sus familias también. Pero también incluye un concepto que es fundamental en los derechos humanos, que es las garantías de no repetición. ¿Quién ha escuchado hablar de eso alguna vez? ¿No? Es un término que es verdaderamente, creo que sumamente relevante para todos y todas como sociedad, porque tiene que ver que cuando el Estado la riega, no solo tenemos derecho a reclamar que se haga justicia con quienes estuvieron involucrados en ese error, sino que tendríamos que aprender de los errores, y que como sociedad tenemos derecho a exigir que entonces la rieguen de otras maneras, pero de esa ya no vuelva a suceder. Puede haber otros errores, pero existe la obligación que un Estado dé garantías de no repetición. Y entonces, regresando al caso de las escuelas, tú dices: hay varios casos documentados, pero lo importante no solo es resarcir los derechos de esos niños y niñas afectadas, sino cómo explicas qué pasó para que esto pudiera suceder en una escuela, y qué cosas tendrían que cambiar para que no vuelva a suceder en ninguna escuela. Y entonces la sentencia ordena varias cosas, como que se hagan reformas estructurales en las escuelas para que no existan espacios ocultos. Muchas de las escuelas en donde se han documentado este tipo de casos tienen casas del conserje adentro de la escuela. ¿Alguien aquí trabaja en una escuela donde eso suceda? Ah, mira qué barbaridad. Eso en teoría tendría que cambiarse. Es una de las cosas que mandata la sentencia, porque ¿qué hace una propiedad privada adentro de una propiedad pública, y sobre todo en una escuela donde hay niños y niñas? Entonces ordena un montonal de cosas, y una de entre las varias cosas que ordena es la instalación de un día al año en el calendario escolar para educar sobre abuso sexual y maltrato infantil. La sentencia se dictó hace 5 años. De 5 años para acá, el gobierno mexicano, la SEP y otras instituciones presentaron apelaciones, dijeron: no es cierto, yo no tengo que hacer eso, a mí no me toca, a mí un juez penal no me puede decir qué hacer. Pelearon, patalearon, y finalmente se confirmó la sentencia, y el jueves pasado fue la disculpa pública, que es donde la SEP formalmente, frente a los padres de familia, los niños no estuvieron presentes por el tema de medios, que puede ser complicado, se disculpa por la violencia que sucedió en esa escuela. Y entiendo que apenas está circulando la información a la comunidad docente, a la comunidad escolar, del 8 de septiembre. ¿Quiénes aquí saben que el 8 de septiembre es la jornada para educar sobre estos temas? ¿Ok?
¿quiénes se enteraron en la última semana? ¿Ok? ¿Quiénes tienen ya previsto qué van a hacer? Perfecto, total. Y qué rápida reacción, está perfecto. Porque a la mayoría de las escuelas con las que yo he hablado, pues los agarró en curva, ¿no? De como que el 8 de septiembre. Hubiéramos querido que fuera con más tiempecito, pero pues bueno, será el primero de muchos años porque todos los años escolares se repetirá la existencia de esta jornada. Entonces eso nos lleva a plantear si tienes la obligación de educar sobre temas de violencia sexual y maltrato infantil, es enseñar qué, cuál es el objetivo de la educación. ¿Quieres lograr que en el alumnado entonces exista qué cosa? Tradicionalmente, la educación sobre estos temas se ha concentrado en los siguientes mensajes. Tradicionalmente, buscan estas campañas enseñar qué cosas no deben suceder, ¿no? Y entonces seguramente han escuchado esta frase de nadie te debe tocar en todo lo que tapa el traje de baño, ¿no? Como formas de... advierte contra los extraños. Si un extraño se te acerca, te dice que te acerques a su coche, ¿no? Indica que los niños deben decir no. Hay campañas en donde incluso hay como el típico dibujito de niños, no permito que me toques. Y promueve que le cuentes a quien más confianza le tengas. No es que estos mensajes estén mal, no es que yo fuera a decir que no estoy de acuerdo con cualquiera de esas cosas. Lo que pasa es que son insuficientes como una educación sobre estos temas. Si vemos qué caracteriza la violencia contra las infancias, vemos que la inmensa mayoría de las agresiones son por parte de gente cercana a los niños y niñas. Es decir, cuidarte de los extraños, pues sí, es algo prudente en general y más en los tiempos que corren, pero no está atendiendo una de las características más conocidas de la violencia contra las infancias. Hablamos no solo de que esto es cierto en los casos de abuso sexual que suceden dentro de la familia, sino incluso en la producción de materiales de explotación sexual infantil. La mayor parte de los casos documentados es que el material se produce por un adulto cercano, sea un pariente o alguien que el niño conoce y con quien tiene una relación de afecto. La violencia suele ser gradual e ir de menos a más. Es decir, es algo que va a la par de la construcción de una relación de sumisión y de dominio que permite que esa violencia vaya creciendo. Aun cuando no entienden lo que está pasando, saben que no está bien, saben que algo está sucediendo que no está bien. Entonces, cuando tú le indicas a un niño, tal y tal cosa no debe suceder, la mayor parte del abuso sucede no por una falta de conocimiento de que eso no debe suceder. Sucede porque hay una diferencia de poder y un abuso de ese poder. La mayoría de los niños son amenazados para que no cuenten. Los casos que hemos visto, las amenazas pueden ser verdaderamente horribles. Cuando son niños pequeños, en los casos documentados, unos niños decían que todos le tenían mucho miedo al arenero, porque la amenaza era que si tú hablas voy a cortar a tus papás en pedacitos y los voy a enterrar en el arenero. Para un niño de 3-4 años no hay nada peor que una amenaza contra sus seres queridos. Entonces de repente vemos que los mensajes que típicamente se transmiten con la educación sobre temas de violencia sexual no guardan una relación cabal con lo que sabemos sobre la violencia. Porque tú le estás diciendo a un niño, no deben tocarte, y cuéntalo a quien más confianza le tengas,
pero no le estás dando herramientas reales para enfrentarse a la violencia que sabemos que existe. Hacer una lista taxativa, exhaustiva de lo que no debe suceder es imposible, más aún cuando la violencia cada vez es más compleja. Lo que vimos en estos casos extremos de las escuelas, pues es una violencia muy inusual, que tiene que ver con la complejidad de los mundos virtuales y la producción de materiales. Entonces es imposible que la educación pudiera abarcar todos los tipos de violencia que existen. Los niños y niñas sienten mucho temor y predomina la imagen del agresor como omnipotente, lo cual hace muy difícil que ellos verdaderamente tuvieran la capacidad de decir que no, de poner un límite, de acusar a ese adulto que es visto como tan poderoso. Entonces, lo que vemos es que hay esta como disparidad entre lo que típicamente se incorpora en la educación sobre estos temas y lo que sabemos sobre la violencia. ¿Qué sí debería incluir entonces la educación sobre estos temas? Y aterrizamos en dos cosas fundamentales. Cómo habilitar a niños y niñas para poder hablar y cómo ayudarles a validar el sentir propio sobre algo que no les está gustando. Son temas muy distintos a los que tradicionalmente se abordan, pero de alguna manera más fáciles, porque es muy incómodo y difícil cuando piensas, híjole, ¿cómo le hago para hablar con mis hijos de 3 años sobre abuso sexual? No, hombre, y ahora esta mujer está hablando de la producción de materiales de explotación infantil, entonces tengo que hablar de pornografía infantil con mi hijo de 3 años, y es un brete espantoso. Pero la realidad es más sencilla, es que no se trata de hablar de aquellas cosas que pueden suceder, sino de cómo habilitar a niños y niñas para hablar sobre cualquier cosa que les lastima. ¿Qué permite habilitar a niños y niñas para hablar? Primero piensas, ¿a quién le cuentas algo cuando tienes un problema? A ver, alguien aquí, ¿a quién le cuentas? Tú que estás sentada ahí escribiendo y anotando. ¿A tu mamá? ¿Y por qué le cuentas a tu mamá? Porque le tienes confianza. Yo, por ejemplo, mi mamá ya no está, pero cuando estaba yo la quería mucho y le tenía mucha confianza, pero no le contaba nada. Y no le contaba nada, pues si yo le contaba un problema, lo más probable es que ella se pusiera a llorar, ¿no? Y entonces dices, y entonces la realidad es que por más confianza que le tuviera, no me servía de nada. Acababa con 2 problemas, porque entonces tenía el problema y una mamá agobiada y angustiada a la que tenía que consolar. Entonces, hay un tema en donde le cuentas a quien te puede solucionar un problema. Si tú tienes un problema económico, le cuentas a alguien que te puede dar un préstamo o que te puede explicar cómo salir de un problema económico. Si tienes un problema de amor, seguramente no le cuentas a la amiga que todo se le sale y luego platica en todas partes, y le cuentas a alguien que te parece maduro y sensato. A veces no tenemos muchos a la mano, pero entonces tiene que ver con contarle a alguien que te puede servir para solucionar el problema. Entonces, una parte importante de habilitar a niños y niñas a hablar es transmitir el mensaje de que uno sabe y puede proteger. Y vamos a ver más adelante que eso también nos mete en un problema, porque hay que hacerse la pregunta de si un chavito viene y me cuenta que le está pasando algo, yo sé qué hacer y yo sé cómo responderle. Si tú le propones a alguien, oye, si te pasa algo, cuenta, pues más vale que sepas qué hacer si viene y te cuenta, ¿no? Pero una parte importante es transmitir el mensaje de yo sé qué hacer, yo te puedo proteger. Yo te puedo proteger significa que tú solita vas a resolver el problema, y no es necesario. Si tú te enfermas y tu mamá te lleva al doctor y la médica es la que te cura, eso no te hace sentir como que tu mamá fue inútil. Te sentiste protegida
porque tu mamá supo a quién acudir. Si te enfermas y nadie te lleva al doctor, te sientes desprotegida y no tiene que ver con el conocimiento propio. Entonces, el mensaje a transmitir es que uno sabe qué hacer y a quién acudir para resolver estos problemas. Anticipar temores y amenazas. Si yo le estoy diciendo a niños y niñas que deben hablar, tengo que también tomar en cuenta lo que pueden estar sintiendo y pasando y reconocer que va a ser difícil que hablen. Entonces tenemos que no idealizar, digamos, esa noción de que hablar es fácil, y de entrada, ¿qué es lo básico que tendría que decírseles con respecto a las amenazas? ¿Alguien? Si sabemos que hay amenazas, entonces tiene que ver con dos cosas importantes, que es darles herramientas de cómo hacer eso de hablar, que no está tan fácil como, ay, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, darles herramientas prácticas para hablar cuando uno tiene miedo. Y lo otro es darles un motivo del poder que implica y lo necesario que es hablar, ¿no? Ay, ya me acordé de lo que tenía. Pasa a menudo que lo que más me distrae cuando estoy hablando es mi propia cabeza. Ese es un problema, porque me distraigo a mí misma. Pero lo voy a meter en ese próximo punto. Seguimos. Entonces, parte importante, hablábamos en alguna ocasión de que si tú supieras que el plátano causa cáncer a niños entre los 7 y 10 años, ¿qué tipo de campaña publicarías? Y no harías una campaña pública que dijera come sanamente. Dirías, no le des plátano a los niños y niñas entre los 7 y 10 años. Si sabemos que casi todos los casos hay amenazas, ¿no tendríamos que, además de todo lo otro, decirle eso a los niños y niñas? Que cuando alguien lastima, muchas veces miente para que los niños se asusten y no digan nada, pero que son mentiras y esas cosas no van a pasar. Entonces, hay como una disonancia entre lo que sabemos que sucede y la información que damos. Entonces, parte fundamental de habilitar para hablar tiene que ver con dar las herramientas, pero dar la información real de lo que está silenciando a niños y niñas. La mayoría de las veces se quedan callados porque están aterrados. Otra razón común que genera el silencio y que tiene mucho que ver con las amenazas es nadie te va a creer. Y es una amenaza muy común en los escenarios de violencia. Hay las amenazas decía aquí en uno de los testimonios que proyectaron hace rato, le voy a hacer lo mismo a tus hermanitos. O sea, hay amenazas de agredir a los seres queridos, pero otra amenaza común es nadie te va a creer. Es importante entonces transmitir el mensaje de que si tú me cuentas que te está pasando algo, yo te voy a creer. Piensen el impacto y la importancia que ha tenido esa frase en las marchas del 8 de marzo. Porque sí, es un tema fundamental, es yo sí te creo. Y ese mensaje es fundamental para niños y niñas. Y eso se relaciona con el siguiente punto, que es lo que me distraía hace rato, que tiene que ver con la culpa. Desde el pensamiento egocéntrico y concreto, la mayoría de las víctimas de violencia infantil creen que fue su culpa, que algo hicieron que está mal. Y eso comúnmente se integra en las amenazas. No digas nada porque nadie te va a creer y te van a regañar. Y un niño pequeño que no entiende lo que está pasando, pero que se siente muy mal con respecto a lo que sucedió, pues
hay una reacción muy común que es la culpa, y entonces si sabemos que se sienten culpables, ¿cuál tendría que ser el mensaje que se les da? Cuando pasa algo entre adultos y niños, nunca es culpa de los niños y las niñas. Metí estas fotos entre medio, porque en el caso que les conté, cuando se logró hacer la testimonial como prueba anticipada, entonces esto lo que quiere decir es que los niños no tuvieron que esperar hasta que fue el juicio para hablar con el juez, sino que se logró hacer su testimonial de manera anticipada antes de que empezara el juicio y preservar eso grabado en video, en audio y video, y usarlo ya años después cuando finalmente fue el juicio. Y todos estaban muy emocionados de ir a hablar con el juez. Era muy importante porque era el momento de poder usar su voz para decir lo que pasó. Y entonces, no sé si ustedes sabían, pero en el sistema penal mexicano, cuando una persona menor de edad participa en una diligencia, se dirigen a él con sus iniciales. Y si de por sí todo es raro cuando haces una diligencia judicial, que además te digan, oye, JMG, ¿con quién está hablando? Pues, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces, el día que finalmente fueron a hablar con el juez, cada uno de los niños y niñas escogió un superhéroe del cual se vistió para ir a dar su testimonio. Y la jueza, muy sensiblemente, se dirigía a ellos, en vez de por sus iniciales, por su supernombre. Entonces era Capitán América, gracias por venir el día de hoy, ¿no? Hacían la diligencia. Y fue sumamente importante para ellos, que ahora tienen 10, 11 años, esa participación. Pero entonces, hablar con niños y niñas sobre violencia sexual no significa hablar con ellos sobre el tipo de violencia que puede suceder. No significa describir el tipo de cosas que pueden pasar. Significa dar mensajes que empoderan. Este es un ejemplo de un texto muy sencillo, pero por simple que sea, es fundamental. Y aplica con diferentes palabras, más o menos sofisticado, para todas las edades. Cuando tú empiezas a transmitir estos mensajes, ¿qué se imaginan que sucede? Y casi siempre, desde esa confianza, lo que pasa es que los niños empiezan a hablar. Y por eso reitero la importancia de lo que mencionaba hace rato, de tenemos que estar preparados para reaccionar. Porque cuando tú a una persona que está siendo víctima, que está siendo amenazada, que está aterrada, le transmites estos mensajes tan básicos como que yo soy alguien que te puedo proteger, si te pasa cualquier cosa yo te puedo creer, yo te voy a creer y te puedo proteger, y necesitas contarme para que yo pueda proteger, porque lo que pasa cuando niños y niñas y adultos nunca es culpa de los niños. Cuando yo transmito esos mensajes, esa persona atrapada en el terror y el silencio habla. Y ha habido casos en donde en escuelas empiezan a salir muchos testimonios y la escuela y los padres de familia tienen que estar listos para reaccionar. Pero entonces vemos que la educación sobre estos temas es un abordaje muy distinto a lo tradicional, ¿no? ¿Está ahí? ¿Va bien? Ok. Lo otro es validar el sentir propio. Veíamos que la mayoría de las violencias se construyen de menos a más. Y entonces tiene que ver con una relación de dominación, de abuso, de poder, que se va construyendo. Y parte de esa ecuación es el adulto va ejerciendo el poder y la víctima se va viendo disminuida en su poder y en la percepción de su propio poder.
¿Alguien aquí ha escuchado el término de la mistificación? ¿Y el gaslighting? Ese más. Ambos tienen que ver con construir, sembrar en la víctima la idea de que la que está mal soy yo. La que está loca soy yo, la que se está equivocando soy yo, la que está haciendo algo malo soy yo. Con niños pequeños eso es muy sencillo de construir, pero no solo con niños pequeños, es un elemento fundamental en todas las relaciones de abuso y violencia. Entonces, en el abuso sexual infantil, un mensaje muy común es: esto está bien, esto no tiene nada de malo, es especial, y es algo especial entre tú y yo, y por eso es un secreto, porque es especial, porque es solo entre tú y yo. Y entonces, el niño o la niña que no entiende lo que está pasando, no confía en su propio sentir, tiene una deferencia con respecto a la autoridad adulta y se ve fácilmente atrapado en un tema de mistificación, en donde se distorsiona la realidad y se interpreta de tal forma que uno asume la responsabilidad y la culpa. Parte fundamental que tiene que ser parte de la educación en estos temas es ayudar a las personas, a niños, niñas, adolescentes, a validar su propio sentir. Y entonces por eso, más que cuéntame si alguien te toca, cuéntame si alguien te pega, cuéntame si alguien lo que sea, que sería una lista infinita además, ¿cuál es el mensaje? Cualquier cosa que te lastima, me puedes contar y yo te voy a creer y yo te puedo proteger. Gran parte de la educación contra las violencias tiene que ver con un tema que nos mueve como mamás, papás, maestras, maestros, adultos en general, porque gran parte de la educación tiene que ver con desafiar la autoridad adulta como ilimitada. Y entonces vemos las típicas reacciones de: hay que hablarle a los niños y niñas sobre sus derechos, pero también de sus obligaciones, no vayan a exagerar con eso de los derechos. ¿Se puede exagerar en el ejercicio de un derecho? ¿Eso es algo posible? No. Un derecho es un derecho no se puede ejercer de manera exagerada. Pero como adultos siempre hay ese temor. Si yo les digo que yo no soy autoridad absoluta, me van a desafiar, me voy a meter el pie. Pero el mensaje, una de las cosas que los padres y madres de las escuelas que hemos litigado repiten con mucho dolor es: yo siempre le decía, obedece a tus maestros. Le decía una y otra vez, obedece a tus maestros. Y entonces gran parte del reto es reconocer que transmitirles, educarles sobre los límites del poder adulto, de la autoridad adulta, no significa ser más laxos en temas de disciplina o incluso tener menos autoridad donde la hemos ganado y la merecemos. Lo que sí nos limita es el ejercicio abusivo de esa autoridad, el abuso de poder, porque ese es el límite, lo que te lastima, lo que viola tus derechos. Entonces, ¿a qué se aspira? Si uno piensa, bueno, lo que buscamos es prevenir el abuso sexual, pues ojalá algún día se logre erradicar, pero es difícil pensar en que la educación lo va a prevenir. ¿Qué es lo que sí aspiramos? Que niños, niñas, adolescentes, desde que empieza a construirse esa relación de violencia, puedan pedir ayuda. Entonces, lo que hicimos es desarrollar una serie de materiales, que es un cuadernillo que ahorita les vamos a compartir
con el QR para que lo puedan descargar. Pero son actividades propuestas desde este enfoque de educación para prevenir y erradicar violencias contra la infancia. Van a ver que es una cosa muy sencilla, de pocas actividades, pero que puede tal vez generar una referencia, estimular ideas sobre cómo sería la educación en estos temas desde este nuevo enfoque, un enfoque un poco distinto al tradicional. Las actividades que van a encontrar son para preescolar, en donde son mensajes muy básicos de que existen adultos que protegen y la fuerza que tienen en su propia voz. Para primaria lo dividimos en los primeros años de primaria, que tiene que ver con límites de la autoridad adulta y la desculpabilización. En los últimos años de primaria, dinámicas específicas, o sea, ya se empieza a hablar un poco más de el tipo de violencia que existe, pero todavía no de una manera tan explícita. Entonces, por ejemplo, hay una actividad que habla de la sextorsión. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién ha oído hablar de la sextorsión? Y que sucede en justamente esta edad. Niños y las víctimas de este tipo de extorsión, que ahorita voy a abundar un poco más para quienes no lo tengan tan claro, suelen tener entre 10 y 13 años. Entonces, la sextorsión es una dinámica en donde a través de los mundos virtuales, de los universos virtuales, un chavito que suele tener características de una persona bastante aislada, con pocas amistades en los mundos reales, se empieza a hacer de un amigo que le hace sentir verdaderamente maravilloso y bien. Le hace sentir escuchado, le hace sentir querido, le hace sentir validado en su sentir, y en esa relación sucede el proceso de grooming, en donde le pide una foto. Ay, qué bonita estás y qué bonito tu cuello. Mándame algo donde se te vea más el cuello, ¿no? Y así empieza y va de menos a más. Cuando ya hay fotos más explícitas o imágenes más explícitas o se han hecho cosas más comprometedoras, de repente la relación cambia. Y esa persona que era el mejor amigo se convierte en alguien sumamente violento, que te dice: si tú no me mandas lo que yo te estoy pidiendo o haces lo que yo te estoy pidiendo, voy a circular las fotos que tengo de ti en toda tu escuela. Se las voy a mandar a tus papás y te vas a meter en problemas. Y entonces, bajo ese chantaje, te pide algo más explícito. Y cada vez el agujero es más profundo y más difícil salir. Algo así como el 80% del material que se ha encontrado de explotación sexual en las redes, digamos, los documentado por los grupos que captan este material en línea, algo así como el 80% es de producción propia. Es decir, quien se grabó y quien se tomó la foto es la persona que aparece en el material. Y un gran porcentaje de eso es producción bajo coerción. Es un tema muy grave. Y entonces aquí se empiezan a abordar ese tipo de temas, pero sin tal vez aún ser tan explícitos. Hay el dilema de Pedro, es justo un tema de extorsión, pero con el robo de un celular, ¿no? Finalmente, en secundaria ya se habla de una manera mucho más abierta, que los alumnos y alumnas sean quienes pongan sobre la mesa el tipo de escenarios de violencia que conocen, y se aborda mucho más la violencia entre pares. Y temas muy complejos que seguro todos los que levantaron la mano que están aquí, que son maestros y maestras de secundaria, la complejidad del acoso sexual entre adolescentes, la complejidad de temas como qué hace un amigo cuando tu amigo fue
agresivo con una compañera, ¿qué te toca hacer? ¿Qué pasa con el tema de los tendederos? Que por un lado son una respuesta ante la falta de otras alternativas, pero que por otro lado a hombres jóvenes les dejan un estigma brutal. O sea, son temas complejos en el que se encuentran y la necesidad de abrir espacios para poder abordar esos temas. Bueno, ya casi debo estar sobre tiempo, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué es muy bien? ¿Cómo qué será? Ok, entonces me apresuro con esta última parte y van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver un pecero con todo esto, ¿verdad? Pero sí tiene que ver. Como se habrán dado cuenta, en verdad lo que proyecto no tiene nada que ver con ustedes, es nada más para que yo me acuerde de lo que tenía que decir. Entonces, parte de lo que hemos visto es que cuando un proceso de protección es acompañado adecuadamente, se transmiten estos mensajes de protección, tiene un enorme impacto en la capacidad de la víctima para recuperarse emocionalmente, un proceso de redignificación. El pecero tiene que ver con un caso que litigamos hace varios años de una jovencita de 13 años más o menos que denunció a un tío que abusaba sexualmente de ella durante muchos años. Después de todo el proceso de denunciar y de ella dar su testimonio, se sube con su mamá a un pecero y se sube un cuate y empieza a molestar a las mujeres. Y entonces todos están viendo lo que está pasando y el chavo va molestando de chava en chava. Y hay otro señor que también está observando lo que pasa. Cuando el chavo que agrede viene y se sienta junto a ella, el señor, esto lo vio la mamá, no lo vio ella, el señor como que dice, no manches, esta es una chavita, y se para como de manera amenazante, y entonces el chavo se baja del pecero. Ella no vio esa parte. Lo que ella le dice a su mamá es, ¿sabes qué? Yo creo que él como que sintió que yo soy alguien que me sé defender, y por eso se bajó. Y entonces tú tienes dos opciones con cómo sale alguien del otro lado de la violencia, del otro lado de la victimización. Nadie puede evitar que puedan pasar cosas muy malas en esta vida. Eso es simplemente algo que puede suceder. Tradicionalmente una víctima sale del otro lado sintiéndose responsable, como que merece la agresión que sufrió, sintiéndose vulnerable, permanentemente vulnerable, y hay algo que seguro algunos de ustedes conocen como el síndrome de indefensión aprendida. ¿Alguien le suena? Pero es eso. Versus la posibilidad de salir del otro lado percibiéndote como alguien que pueden pasar cosas malas, pero cuando pasa algo malo yo tengo recursos y sé qué hacer, ¿no? Ahí lo último, y con esto cerraría, es el poder que ustedes tienen en ese desenlace. Si alguien que está cerca de ustedes es víctima de violencia y ustedes intervienen en su protección o no, intervienen bien o mal, son parte fundamental del evento traumático. El trauma imprime una marca en la persona que es sumamente trascendente. El ejemplo que hemos puesto es, imagínense un niño que va corriendo por la calle y se acerca a hablar a un policía y el policía le dice, sácate. No pasa nada y el niño dice, pues, ciertas palabras dirá de ese policía, ¿verdad? Pero imagínense que ese niño corre al policía buscando protección porque le acaba de pasar algo. Ese sácate va a tener un poder, dejar una huella en la vivencia de ese niño mucho mayor. Eso sucede para mal, que es la revictimización, pero también sucede para bien. El trauma, por así decirlo, es una ventana de oportunidad de cómo se define esa vivencia en la vida de la persona. Y ahí
ustedes figuran, pa' bien o pa' mal, es el reto, pero figuran. Van a encontrar en los materiales, material para los padres de familia, van a encontrar material para escuelas, de todo lo que tendría que tener un docente y una escuela para estar preparados para abordar estos temas responsablemente y poder reaccionar responsablemente. Entonces no me voy a detener, pero tiene que ver cosas para prevención, qué pasa, cómo le haces para detectar lo que pudiera estar pasando, cómo sondeas sin revictimizar, porque a veces sospechas, pero no porque ves un poquito de humo sales corriendo y llamas a los bomberos. Casi siempre, pues, medio te asomas a ver qué está pasando. ¿Qué hacer cuando te enteras que algo está pasando? Y cómo acompañas un caso hasta el final. Ahí está el QR que me ayudaron a hacer, donde van a encontrar esto. Entonces tenemos tiempo para preguntas, me parece muy bien. ¿Cómo hacemos la dinámica de preguntas? Si levantan la mano y nos ayudan acá con el micrófono, algún comentario, pregunta. Eso es lo que van a encontrar en el cuadernillo. En el QR les lleva un cuadernillo en donde van a encontrar las actividades propuestas para estos diferentes grupos de edad y lo que una escuela debería tener. Hay un ejemplo de un protocolo que se desarrolló con una escuela en Querétaro que también les puede dar como muchas ideas. Está ahí el enlace para poder acceder a ese protocolo. Pero realmente cada escuela tendrá que desarrollar su propio protocolo. Acá. A ti. Dejan mucho que desear. Son obsoletos, no forman parte de nuestro entorno, de nuestra realidad, y que desafortunadamente la Secretaría de Educación Pública sigue siendo la Secretaría de Educación Pública de José Vasconcelos. Tenemos que innovar nosotros como maestros. Es nuestra responsabilidad fomentar la cultura de la denuncia en cualquiera de estos aspectos. Agradezco que personas preparadas como tú estén llevando a cabo todo este tipo de procesos nuevos de transformación en un ámbito que, si bien es muy profundo y es un poco tema tabú, el que los niños expongan lo que está pasando y lo que están pasando, tenemos que seguirlo fomentando. Muchas gracias, y hay que seguir presionando para que las autoridades cumplan esto, porque todas las escuelas tienen, por ejemplo, consejerías. Todas las escuelas aún, muchos maestros piden pants y licras o algo que vaya cómodo para que las niñas estén cómodas y se puedan ir a cambiar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y hablo más de las niñas porque es más donde se ve, pero también sufren los varones este tipo de situaciones. Agradezco también al museo y pues, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y pues sí, o sea, como siempre, el docente tiene un enorme trabajo, que parte es lo que te acercan las autoridades escolares y otra parte es uno buscar permanentemente mejores recursos. ¿Tú tenías una pregunta? Buenos días a todos. Soy directora de una escuela de educación secundaria. En la escuela actualmente tengo un año. Quise promover justamente cuando yo llego a esta escuela el uniforme que llevan los niños es únicamente el pants escolar. Tiene muchísimos años esta escuela con el pants. Cuando yo quise promover el uniforme
A ver, voy a abordarlo de manera general para que no sea una cosa particular. Entonces, lo que mencionaste primero, van a ver que muchas de las actividades son para generar diálogo entre el alumnado. Y entonces, ahí creo que es importante tener en mente dos cosas. Uno es aguantarse las ganas de juzgar, porque en el momento en que si alguien habla, se siente ridiculizado, se siente juzgado, se ve sometido a una indagatoria de tú por qué tienes esa información y dónde la sacaste, pues ya todo lo que digas de si te pasa algo habla, pues es absurdo, ¿no? Cuando mi hija era chiquita teníamos una regla que luego es muy difícil, pero es útil, que es nada más estamos platicando, ¿no? Y luego nada más estamos platicando, a veces tú te das cuenta de que no manches, eso que me estás contando tiene que ver con algo que hiciste, no me digas. Pero la regla es nada más estamos platicando, en donde aplican cosas como se vale hablar de la sexualidad sin hablar de tu sexualidad ni de mi sexualidad. O sea, cómo separar. Entonces, sí, las actividades de este tipo de educación implican a los adultos el no juzgar y no personalizar. Tú me puedes estar preguntando sobre un tema de cuestiones sexuales sin que eso signifique que tú lo estás haciendo, que a ti te interesa. Yo tengo que poder validar que se hable del tema y despegarlo del juicio de la persona. Y lo otro es tampoco siempre tener la respuesta, se vale. Se vale decir no sé, ¿y ustedes qué creen? Porque pues sí, seguramente, y más con lo rápido que evolucionan las cosas, los chavos te van a proponer escenarios de violencia, sobre todo en los universos virtuales, que tú dices, ¿te cae que eso existe? Y se vale no tener la respuesta. Entonces, lo primero que decía sobre la importancia de la voz propia del alumnado. De los padres difíciles, pues ustedes saben mejor que nadie que eso existe. que muchas veces dices, híjole, lo que sería la escuela sin papás sería facilísimo, ¿no? Y bueno, hay límites, creo que hay una parte en donde ya no es opcional. O sea, no es una decisión de la escuela hablar o no de estos temas. Igual que se habla de matemáticas, de geografía, se tiene que hablar de abuso sexual y maltrato infantil. Lo otro es que, si se dan cuenta, educar sobre estos temas no necesariamente, y sobre todo con los más jóvenes hasta la preadolescencia, no necesariamente significa hablar de sexualidad ni de psicología. Por eso, detalles sobre la psicología. Se trata de hablar de el poder de validarse a uno mismo, el poder de la voz. Entonces, creo que muchas veces hay padres de familia que se asustan. O sea, son temas que causan tanto temor que creo que ahí es muy útil los materiales para padres de familia, de entender que esto no significa el necesariamente darle más información de la que debe tener o quieres que tenga, sino que son mensajes de protección más que información sobre temas sexuales. Los límites que se le ponen a padres de familia que se oponen a la enseñanza de la biología, ¿no? Pues ese ya es otro tema complicado de las escuelas. Creo que yo metí el desorden y la palabra del micrófono lo tiene alguien ahí atrás. ¿Sí? Sí. Gracias. Buenos días a todos. Pues primeramente muchas gracias al museo, a la Secretaría de Educación por estos espacios. Yo llevo ya un tiempo estando en este tema y me alegra ya empezar a escuchar cada vez más. En alguna capacitación estábamos viendo esta parte, qué hacer cuando hay una denuncia de un menor de edad, ¿no? Y que es en casa, esta parte del abuso sexual. Y sí, incluso la capacitadora nos dijo, tenemos que estar muy ubicados, que también vivimos en México, que las instancias a veces de DRIF, y ahí para allá va mi pregunta, también son violentas. Entonces ahí yo me quedé atada de manos, porque dije, entonces, ¿qué sí? O sea, ¿cómo podemos ayudar a los menores de edad cuando todavía nuestras instancias que deberían de defender los derechos
en esas mismas instancias, en ocasiones, se vulneran también los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué podemos hacer para que sigamos como sociedad, como escuela, que yo creo que las instancias educativas cambian y transforman la sociedad, para que esto de verdad vaya siendo un tema cada vez que se habla más, cada vez que se pronuncie más, y que realmente las instancias que se dedican a eso sean mejor? Porque ¿dónde va a estar mejor? Hablando con algún familiar que pueda hacerse responsable, o en una instancia donde también va a ser vulnerado. Entonces, como a mí, que estoy atrás en la educación, siento que ¿qué hago? ¿Qué va a ser verdaderamente lo mejor para ese niño? Porque, como tú dices, es apostarle a minimizar el trauma. Van a encontrar en los materiales para padres, y hay vínculos a videos, a muchos más recursos que ahí mismo van a encontrar, sobre temas de cómo denunciar, cómo tomar la decisión de si denunciar o no denunciar, qué esperar si se denuncia. Ahora, los casos como el del pecero no sucedieron con un sistema de justicia como Dinamarca, sino sucedieron aquí. Y entonces hay una parte que cuando la víctima tiene información, se puede llevar hay recomendaciones como: nunca te presentes con tu hijo de la mano a levantar la denuncia, que vas a pasar 7 horas en el Ministerio Público antes de que pase, o sea, va a ser una experiencia atroz. Tienes derecho a pedir condiciones especializadas para la intervención de un niño o niña en un proceso de justicia. Esa es información que, cuando la víctima la tiene, se puede garantizar un proceso que sirva para la sanación y la redignificación, aun cuando las condiciones sean las que sabemos que existen en el país. Es fundamental que las escuelas tengan esta información y la puedan transmitir. La función de la escuela es educar, no hacer. Entonces, no les toca a ustedes necesariamente ir al Ministerio Público, pero sí les toca educar sobre cuáles son los procesos de protección y cuáles son los derechos que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias frente a estos, ¿no? Entonces, ahí sí van a encontrar un montonal de recursos que se han desarrollado a través de los años sobre estos temas. Hola, buenos días. Director de secundaria. El tema, y lo comentaste, pues es un tema muy complejo. Es un tema difícil ahora que estábamos en la fase intensiva y que hablábamos precisamente de la preparación de esta jornada. Muchos de los docentes, de los maestros, comentaban: y hablar del tema, ¿qué tanto vamos a destapar y en qué riesgos nos vamos a meter? Porque la norma dice que si conoces un caso de violencia, tienes la obligación de denunciar. Y entonces eso implica muchas cuestiones. Primero, porque sabemos que tenemos un sistema judicial demasiado dilatado. Porque puede pasar en que nosotros demos a conocer un caso y puede pasar 1 o 2 años en el proceso y el alumno o la alumna terminó, concluyó su nivel secundaria y el caso sigue y te siguen citando. Yo creo que a más de uno le habrá pasado. Y el problema es entonces en dónde se queda dentro de la escuela y de tu persona, ¿no? Y los riesgos que vienen de las amenazas de quien infringe la falta. Entonces, sí suceden muchas cosas en el proceso y eso muchas veces limita el que tenga que denunciar, el que tenga que aflorar el asunto. Entonces, sí es un problema, y a la hora de esa preparación de esta jornada nos cuestionábamos en qué tantos riesgos nos metíamos, y además el abrir un caso y cómo cerrarlo. O sea, en el momento de hablar de un tema tan sensible,
y que algo pudiera detonar esa situación ante un niño o una niña, que tanto a veces tenemos esa capacidad o esa habilidad de abrir y cerrar. Y aparte del conocimiento del caso, que tenemos la obligación de denunciarlo. Por ese lado, o sea, sí es complejo. Y por otro lado, yo quiero felicitarle también por esta ponencia que hace, pero también es algo que se queda solamente entre nosotros y entre los que vengan tal vez el siguiente fin de semana. Entonces, aquí la petición es, creo yo, no sé si sea una grabación institucional, que pudiéramos tener acceso a la plática para poder difundir y poderla transmitir también a padres de familia y a los docentes. Yo tengo en mi personal casi 60 personas. Entonces, el hecho, el que sepan todas estas circunstancias muy en específicas de las que habló, yo creo que engrandece y fortalece la habilidad y la capacidad para transmitir y sobre todo prevenir. Eso es lo más importante. Tocas un tema muy importante. Entonces, bueno, antes de entrar al tema importante y complicado, yo no vengo el fin de semana que entra, a mí nadie me dijo. No sé. Pero sí entiendo que hay una grabación y entiendo que será de acceso público. Y los materiales, el cuadernillo, por favor, distribúyanlo a quien se les ocurra. Y ustedes tienen redes con otras escuelas y lo importante es que se use. Tocas un tema absolutamente importante. Si tú empiezas a educar sobre estos temas, ¿qué vas a encontrar? Hay dos experiencias. Una, hace muchos años cuando existía Cedesola, y algunos de ustedes que todavía como yo se acuerdan, hicieron un proyecto en escuelas en donde iba un títere virtual, que es un extraterrestre, y hablaba con los niños mensajes de protección, y empezaron niños a hablar. Y entonces la solución fue cancelar esa política pública, porque no sabían qué hacer con tantas denuncias. Y mucho de lo que hacemos como país lo hacemos con esa lógica de legislar a la baja, diseñar política a la baja. Entonces sí, sería muy buena idea eso de la policía, no sé qué, pero aquí en México como no funciona porque presumimos que va a haber corrupción, entonces nos mantenemos en un círculo vicioso en donde alimentamos y concedemos esa expectativa de malversación, corrupción, de ineficiencia. Y pues en algún momento se tiene que romper. Ahora, creo que al romperse se va generando la posibilidad de la exigencia y de cambio, y ese es un movimiento que vale la pena y se tiene que hacer. En el camino, esa curva de aprendizaje de aquí a que llegamos a que funcionan mejor las cosas, pues sí hay riesgos reales. Lo trabajamos hace años con UNICEF, hicimos un protocolo para las instituciones de salud y los médicos y médicas hacen lo mismo. A ver, yo denuncio y el papá de ese niño que yo estoy denunciando que sufre violencia está vinculado con el narco, que viene por mí. Y eso es real, y es real en las escuelas en la Ciudad de México, pero también es real en las escuelas fuera de la Ciudad de México todavía más. Y si estamos viendo este tipo de casos, claro que hay un riesgo, y cada escuela y cada maestro y maestra tiene la capacidad y el conocimiento para evaluar qué se puede hacer. Y la creatividad tiene que ser parte de las acciones que uno toma. Lo que hicimos con el protocolo médico fue encontrar la forma en la que fuera la institución que presentaba la denuncia. Y entonces, cuando había una sospecha, se activaba una intervención de múltiples actores para quitar el foco de atención sobre un individuo. Y entonces intervenían varios médicos. Y la opinión, que era dar vista a la Procuraduría de Protección o a la Fiscalía, en diferentes casos, era de la institución. Pero cuando se indagaba quién vio,
el protocolo obligaba a varios a ver. Lo hicimos también en un protocolo que hicimos con relaciones exteriores y personal consular. Y entonces el CBP gringo entregaba a 5 chavitos, los regresaba y se los entregaba a la policía al BNM, Migración. Migración se los entregaba al DIF. Los gringos entregaban 5 y Migración entregaba 3. Y 2 eran entregados al narco. Y entonces el de Migración, si declaraba que él había recibido más niños, se exponía. Entonces lo que hicimos fue generar un sistema de información cruzada, en donde CBP le informaba a Migración, pero también le informaba a la Procuraduría de Protección: estoy entregando 5. Entonces hay estrategias en donde dices, ¿cómo zafas al maestro o a la maestra de ser quien denunció? Y hay que ser creativos. O sea, hay que inventarse estrategias porque esa es la realidad en la que vivimos. Lo que no podemos es, porque es la realidad en la que vivimos, entonces acomodarnos en ella y decir, ni modo, no hay nada que hacer. ¿Y qué le dices al chavito que te está diciendo que le está pasando algo? Híjole, mano, mal día, pero eres mexicana, ¿no? Y así están las cosas aquí. Entonces, no es ignorar los riesgos reales, pero es ser creativos en las estrategias. Tiene mucho que ver con la dirección de las escuelas, porque la institución tiene que salir al quite y no solo el docente en lo individual. No sé si tenemos tiempo para más o ya estamos, creo que una más. Bueno, ¿me permite? Yo quisiera aportar algo. Bueno, yo soy el ingeniero Molinari. Yo no me dedico a la docencia como todos los expertos que están aquí, como ustedes. Pero quisiera aportar algo. Yo me dedico a toda la capacitación de tipo profesional en seguridad y higiene laboral. Entonces yo cuando voy a las empresas, me toca vivir de los papás que sus hijos han sido por abuso sexual. Pero aparte soy presidente de la Fundación CETEDUCA de jóvenes con síndrome de Down. Yo tengo el único grupo Scout en México con 50 jóvenes con síndrome de Down. En su mayoría han sido por abuso sexual, tanto niños como jóvenes o fueron abusados sexualmente de niños y ahora son jóvenes. Al menos yo he experimentado algo en donde muy poca gente podrá saber, pero yo cuando yo tengo o detecto a algún joven con este tipo de situaciones, quiero aclarar, y ahora que hay gente más experimentada que yo en la parte de educación especial, de los 50 jóvenes que yo tengo actualmente, todos, absolutamente todos, no hablan. No son mudos, pero no desarrollaron el habla, que son síndrome de Down. Y hay más de 40 tipos diferentes de síndrome de Down, de los que yo tengo. Y me dicen, ¿y tú cómo haces para trabajar con él? Me los llevo de campamento, me los llevo de excursión. Viví ya la experiencia en la cuestión gay, la cuestión lésbica, la parte de sexualidad. Entonces empecé a estudiar, porque yo hago otra cosa en mi vida profesional. Pero tengo 50 jóvenes. Y como presidente de la fundación y del patronato tengo que solucionar problemas. Y entonces empecé a experimentar algo muy padre. Empecé y formé un grupo Scout. Y empecé a formar brigadas, ¿sí?, con los jóvenes y los niños, ¿sí?, que muy poca gente sabe, de protección civil para discapacitados. Y en ese momento empecé yo a utilizar la técnica aprender jugando, aprender haciendo. Y empecé a detectar la comunicación con los jóvenes. Ellos empezaron a transmitirme lo que había pasado o antes o en ese momento estaba pasando. Y entonces empecé a detectar una serie de irregularidades que no lo había vivido, lo digo abiertamente, ¿no? Son seres humanos. Y de repente me tocó también ciegos, me tocaron sordos, y me trabajaron gente con sillas de ruedas. Y entonces ahora,
pues he hecho los protocolos y he empezado, y me han llamado muchas veces a muchas escuelas, me acaban de llevar hace 15 días a una escuela para atender precisamente para desarrollar los famosos protocolos, ¿no? Porque tenían este tipo de eventos desagradables, ¿no? Con los niños. Entonces yo quisiera nada más transmitir eso porque es un tema que me ha apasionado y siempre he respetado a la niñez, ¿no? De alguna manera. Eso es todo, muy amable. Pues gracias a todas y a todos, mucha suerte. Espero que ya me dijeron que ya no más. Espero que les vaya muy bien. Vamos a tratar de hacer alguna estrategia para evaluar y ir monitoreando cómo se va desarrollando esta jornada. Usen el cuadernillo, circúlenlo, difúndanlo, y pues muchas gracias. Margarita, muchísimas gracias por esta excelente presentación, por las ideas, pero sobre todo por los mensajes tan poderosos que nos das y estas herramientas para los docentes. En nombre del Museo Memoria y Tolerancia queremos hacerte llegar este reconocimiento por tu participación en esta proyecto. Muchas gracias. Agradecemos a todos y a todos los participantes. Muchísimas gracias por su interés en visibilizar y atender esta problemática desde las aulas. Esperamos que este evento los apoye a fortalecer muchísimo su práctica educativa. Por último, a las personas que tienen un sticker acá de color verde, por favor, les pido si pueden permanecer sentados, por favor, para que en un momento los puedan guiar hasta la exposición temporal, puedan tener su recorrido, dura únicamente 30 minutos y posteriormente podrán pasar a la barra de café. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Buen día.